Buenas noches. Qué rico verlos de nuevo. Vamos hoy con la academia, el tema que tiene por nombre Nueva Criatura. ¿Nueva qué? Nueva criatura. Vamos a ir a una escritura que está en 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13:5. Ese tema de nueva criatura, muchas veces nosotros como cristianos nos hemos preguntado y nos preguntan, ¿tú ya naciste de nuevo? ¿Cierto? Y es la pregunta como clave, o que tal vez tú puedas decir, yo nací de nuevo. Sí, yo una vez hice una oración, yo invité a Jesús a mi vida, pero no estoy totalmente seguro, o tal vez no creo. Hoy vamos a mirar una cantidad de puntos donde usted se va a evaluar, se va a examinar para que usted se dé cuenta si usted es una nueva criatura. Yendo a 2 de Corintios 13:5 dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Quién se tiene que hacer esa evaluación constante de si usted está en la fe o no? Usted mismo. Usted mismo tiene que estar haciendo un paralelo, poniéndose frente a la palabra y dándose cuenta, examinándose cada día si realmente estás en la fe. Si realmente estás actuando para agradar al Padre, para agradar a Jesús y caminar de la mano de Él. Dice, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué quiere decir esa palabra? Usted tiene que probarse a sí mismo cada día para darse cuenta si Jesús realmente está en su corazón, está en su vida, está dirigiendo y controlando su vida. Tienes que hacer una evaluación, porque dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Usted se conoce a sí mismo, ¿cierto? Usted sabe cuánta maldad ha habido en su corazón, cuánta mentira, cuánta perversión, digámoslo así en algún sentido, cuánto desánimo, cuánta tristeza, cuánta angustia. Usted se conoce. Entonces, si usted se conoce como era, tiene que conocerse si usted realmente ahora está en la fe. Mejor dicho, usted tiene que casi que desconocerse y decir, yo ya no soy esa persona que era antes. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Usted tiene que desconocerse, y si usted se desconoce, realmente usted ha nacido de nuevo. ¿Sí me cogen la idea? Si usted se desconoce, es porque usted ha nacido de nuevo. Aunque la palabra dice, usted debe conocerse a sí mismo y saber, confrontarse en cuanto a la fe, si usted es realmente una nueva persona. Yo sé quién fui toda mi vida. Yo sé que fui inmoral, que tenía vicios, que fui una mala persona, aunque aparentemente todos decían, eres una buena persona, pero en mi interior, con odio, resentimiento, era una mala persona. Cuando Jesús viene a mi vida, hace un cambio, hace un giro de 180 grados, me cambió de dirección, yo me di cuenta que había nacido de nuevo y que ya no era esa persona que era antes. Entonces, ¿qué tienes que hacer en primer paso? Examínate a ti mismo. De los que hay aquí, con la mano en el corazón, ¿quién se desconoce a sí mismo de lo que era antes y ahora es? Algo radical, algo contundente. Y vamos a ir a Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 6, y vamos a ver una historia que nos la narró Jesús, que fue algo no inventado, no fue una parábola, es un acontecimiento que sucedió en los tiempos de Jesús. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo. ¿Por qué será que vino de noche a Jesús? Porque él era un principal de los fariseos. Siempre hemos escuchado que los fariseos
eran malas personas. Pero hoy le quiero decir, no todos los fariseos eran malas personas. Habían fariseos buenos, como Nicodemo, que viene, busca a Jesús, se viene de noche para que no se dieran cuenta que él estaba buscando a Jesús. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿qué significa qué? Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Siendo Nicodemo un fariseo, él reconocía que en Jesús había algo que tenía que ser del Padre por las señales y milagros que él tenía, por esas mismas señales que había en él. Gracias. Él reconocía que Jesús tenía algo del Padre, porque hacía milagros, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, los endemoniados, echaba a los demonios, pero hacía señales y prodigios. Y él le dijo, maestro, yo sé que tú tienes, lo que haces es de parte de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Era un hombre que reconocía. Y dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. A veces tú y yo hemos descartamos a los fariseos. Como te decía, no todos son malos. ¿Qué era un fariseo y qué hacía un fariseo en ese tiempo? Un fariseo era una persona que pertenecía a una secta y era como la teología más aceptada, eran estudiosos de la palabra, pero ellos empezaron estudiando e interpretando, empezaron a añadir costumbres, empezaron a añadir reglamentos y mandamientos humanos a la palabra. Entonces por eso Jesús les decía muchas veces, sepulcros blanqueados que hacen una cosa pero dejan de hacer la otra, y descuidan la justicia y descuidan esto, pero se aferran a otros principios de la ley. En este caso, ¿qué es un fariseo? Yo lo voy para que usted se compare con un fariseo. Pero en el versículo, ya voy a ir a esa parte, pero dice Jesús le dijo, cuando él le dijo, maestro, vengo a felicitarte, es que las cosas que tú haces, si no está Dios con él, no las hace nadie. Y Jesús, ¿qué le dijo? Muchas gracias, Nicodemo, sí, eso es un bacán. Le diría eso. ¿Sabe qué le respondió? En otras palabras, Nicodemo, muy lindo lo que dices, pero si no naces de nuevo, tú vas para el infierno. Eso le dijo. Y vamos allá al versículo 3, dijo, respondiendo Jesús le dijo, no le dijo gracias, no le dijo, uy, ¿usted cómo supo que? Le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le dijo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, vas para el infierno. ¿Y quién era un fariseo? ¿Quieren saber qué hacía un fariseo? Un fariseo oraba todos los días, como usted y yo. Ayunaba 2 veces por semana. Quizás sea 2 veces más de lo que usted y yo hacemos. Se sabían los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio de memoria. Porque si estaban en esa secta y si eran estudiosos de la palabra, tenían que saberse toda la ley de Moisés. Y ustedes dirán, no, pues que eso no es tan difícil, ¿cierto? O sea, aprenderse los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. Eso no era cualquier cosa. Ofrendaban, daban diezmo, daban el 10% de lo que él recibía. Asistían a la sinagoga muchas veces en la semana y al día. Yo quiero que usted se compare con el fariseo. Siendo fariseo, que a veces la palabra fariseo para nosotros es, pero estoy diciendo que era un hombre bueno en este caso, memorizaba los 5 libros de 10, creía en Dios, él adoraba y creía en Jehová como el único Dios, y también estaba creyendo en Jesús, porque le dijo, yo sé que lo que tú haces es porque el Padre está contigo. Yo quiero que usted se compare frente al fariseo. Tal vez usted sea una persona que ore, que lea la Biblia, que la memorice, que venga a la iglesia cada 8 días o que venga a la academia. ¿Será que usted hace hoy en día más de lo que ese fariseo hacía en ese tiempo? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? ¿Y cómo Jesús le dice a ese fariseo,
de cierto te digo, o como dirían por allá en Costa Rica, en verdad te digo, que si no naces de nuevo, no vas a ir al cielo. O sea, que usted y yo, por venir a la iglesia, por leer la Biblia, por tal vez ayunar, ¿nos tiene el cielo asegurado? No, porque solamente naciendo de nuevo, tú podrás ir al cielo. Quiero que usted se vaya examinando hoy frente a la palabra, que el Espíritu Santo empiece a mostrarle su vida, a mostrar lo que está sucediendo en usted. Capítulo 4, y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo era un hombre ya mayor, y Jesús le dice, mira, tienes que nacer de nuevo, pero él no podía entender eso. ¿Cómo así que nacer de nuevo? Yo creo que se pensaba en la mamá metiéndose otra vez al vientre, ¿por dónde? ¿Cómo? Y Jesús le dijo, ¿puede acaso? Él le dijo, le hizo dos preguntas. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay dos nacimientos, uno es del agua, pero no el agua del bautismo del agua. El agua de esa matriz que tiene agua, ese líquido donde nosotros todos nos formamos, Dios nos formó y de ahí salimos, ¿cierto? ¿Por qué lo corrobora en un versículo más adelante? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tú ya naciste una vez. Naciste a este sistema, a este mundo, en el sistema de Adán, pero ahora viene un nuevo nacimiento, que es en el Espíritu. Es en el poder de Dios. Y puede que tú como cristiano lleves años. Yo conocí de Jesús a los 14 años, fui líder, tuve células, manejé ministerios de jóvenes de 120, casi 150 jóvenes. Tenía discípulos, tuve un ministerio, pero yo no había nacido de nuevo. Y puede que tú vengas de una historia de 13, 20 años de cristiano, 10, pero aún no has nacido de nuevo. Y hoy quiero que usted se confronte con la palabra para que nos demos cuenta de esas cosas. Dice Jesús, es necesario. Ahí no dijo, mire a ver si de pronto nace de nuevo. Pues sería bueno que naciera de nuevo. O mire a ver si de pronto, le dijo, es ¿qué? Necesario para poder ir al cielo. Para poder ir al cielo. Y vamos a ir a el 7, Mateo 7, del 21 al 22. Mateo 7. Y quiero que usted se siga ahí preguntando con el Señor si realmente usted ha nacido de nuevo o no. Dice el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Recuerde cuántas veces usted se ha arrodillado al borde de su cama o en algún lugar y le ha dicho, Señor, Señor, acuérdate, apiádate de mí, ten misericordia de mí. Sino el que hace, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que ¿qué? Que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A veces creemos que porque usted, o porque vengo a la Biblia y me meto una Biblia en el sobaco, debajo del brazo, estoy yendo al cielo. Y vamos a ver en Mateo 7, 21, dice, no todo, dice, entrarán al reino, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé en el 23, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque si tú echas fuera demonios, ¿los estás echando tú? Los está echando Él en su poder. Si estás sanando y sana, oras para que alguien sana, ¿lo sanaste tú?
Lo sanó Jesús. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Lo único que tú puedes hacer, que lo vamos a ver ahora, es entregar tu vida y tu control totalmente a Él. Porque mucha gente dirá, y si dice la palabra que aún los que militan, porque aquí dice, personas que están sirviendo al ministerio, que están sanando enfermos, que están orando por los endemoniados y echando fuera a los demonios, si aún esos que están militando no se salvarán, muchos de ellos no lo harán, entonces ¿qué tal una persona que solo va a la iglesia de vez en cuando y se sienta un domingo? Yo creo que usted vaya haciendo ese paralelo. Porque no se trata de religiosidad, de ir a sentarse y cambiar la silla de donde estabas antes y poner la silla en otra iglesia. Es de tu vida y de un cambio radical dentro de tu vida. Cuando muere alguien, puede ser que en las palabras de despedida las diga un pastor o alguien y siempre, sea como haya vivido, lo perdido que haya vivido, siempre oremos porque Él está en un mejor lugar y muy seguramente está en el infierno. ¿Y Satanás qué te puede decir a ti? Pues si él lo logró como se manejaba, tú también lo vas a lograr. Si no se nace de nuevo, no se puede ir al cielo. No se puede ir al cielo. Hay testimonios erróneos que muchas veces la gente dice, no, mira, yo fui salvo como a los 8 años, mi mamá me llevaba a una iglesia, yo ahí fui salvo, pero pasó el tiempo, yo me aparté, me di contra el piso, me alejé, me metí en el pecado, hizo de todo, y después volví donde Dios, me consagré, le entregué mi vida y ahí hubo un verdadero cambio. ¿En verdad fue salvo a los 8 años? No. Solo se es salvo cuando hay un cambio radical en tu vida. Si tú sigues igual como eras, aún no has nacido de nuevo ni tampoco has sido salvo. Palabra dolorosa, pero es la verdad. No has sido salvo aún. Si tu vida sigue igual, tu temperamento sigue igual, no has sido salvo aún. No lo has sido. Oseas 9:11. Este es el profeta más gomelo de la Biblia. ¿Saben por qué? Oseas 9:11. Por ahí tengo un fan de los chistes. Dice así: la gloria de Efraín volará cual ave. Esto es un mensaje enviado a la iglesia. No se entiende así someramente, es un tema de interpretación exegética, teológica. Y dice, la gloria de Efraín volará cual ave. O sea, la gloria de Dios que está sobre la iglesia, dice esa profecía, volará, se irá de ahí en cualquier momento. Y dice que cuando se vaya, no habrá, dice, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. O sea que hay nacimiento, hay embarazo y hay concepción en la vida cristiana. Yo a los 14 años fui concebido y estuve en un embarazo, en una gestación, hasta hace como 4 años cuando tenía 40 y algo, donde realmente nací de nuevo. Tal vez usted está en esa etapa todavía y ha creído que su vida, usted ya había nacido de nuevo y resulta que aún está en embarazo, en gestación, en formación. O dígame si una mujer queda embarazada hoy y mañana tiene su hijo. ¿Cierto que no? Hay un proceso. Y ese proceso
hasta que tú no le entregues el control de tu vida a Dios, ese proceso va a ser como un embarazo de un elefante, que son largos. Tú decides hasta qué momento, aunque muchos de las personas cristianas no tienen la culpa, porque no han tenido quien les enseñe, los confronte y les diga cuándo se nace de nuevo. Entonces la gente piensa que porque se sienta en la iglesia, viene y ora, se lee 1 o 2 versículos en la semana, ya nació de nuevo. Pero le sigue cascando al esposo, le sigue cascando a la esposa, siguen sus andanzas, siguen sus mismas pecados, borracheras, orgías, y etcétera, etcétera. Y dice, yo ya fui salvo y nací de nuevo. Error. No es para juzgarte, es para que tú te evalúes delante del Señor y sepas dónde está tu vida en ese momento. ¿Sí o no? Cuando tú recibes a Jesús, que haces la oración de fe, tú estás recibiendo la semilla de la palabra, o sea, es la fecundación de tu vida espiritual. Pero solo hasta que tú le des el control a Jesús, Él hará que tu vida cambie realmente. El cambio no te corresponde a ti. Hay mucho religioso y mucha persona cristiana, pues entre comillas cristiana, que tienen una conducta más o menos intachable, pero es porque en su propio esfuerzo tratan de, no, es que mi religión me lo prohíbe. ¿Quieres una cervecita? No, es que yo no puedo, yo soy cristiano. Y por dentro, ay, qué rico. Una sola. Y ahorita vamos a ver cómo el Espíritu Santo se encarga de hacer el cambio, hacer esa transición. Hay cristianos y muchos cristianos, hay una escritura que creo que se me pasó por acá. Mateo 7 del 13 al 14, por favor, vamos a verla. Mateo 7 del 13 al 14. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? Al infierno. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, ¿cuántos? Son los que la hallan. Son más los que se van a perder que los que nos vamos a salvar. ¿Por qué puerta quieres andar? ¿Por qué camino quieres recorrer? Yo hoy quiero crearte conciencia, y Dios quiere que tú abras tu entendimiento y tu corazón. Porque yo conozco cantidad de cristianos, de años de cristianos, viviendo una vida miserable. En problemas, en peleas, en contiendas, en pobreza, en desilusión. Porque no han nacido de nuevo. Porque si hay un nacimiento de nuevo, la vida se parte en un antes y un después de Cristo. Así como Jesús partió la historia, así va a partir tu vida cuando tú naces de nuevo. Si en tu vida no ha pasado nada con tu carácter y tu vida, aún no ha sido tu momento de haber nacido de nuevo. Y tal vez estabas engañado. Pero tu nacimiento aún no se ha dado, si eso está pasando. ¿Cómo puedo saber si he nacido de nuevo? Primera de Juan 5:13. ¿Cómo puedo saber si he nacido de nuevo? Dice la palabra: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué qué? Que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo tengo que saber que Cristo está en mi corazón. Tengo que saber que Él está
en mi vida. Hay gente que duda de su nacimiento. Si usted le pregunta a un cristiano, ¿tú ya naciste de nuevo? Y el cristiano te dice, yo creo. Pues, a ver, sí, yo creo que sí. ¿Será que ha nacido de nuevo? No sabe. Eso es como si una persona está casada y usted le pregunta, ¿eres casado? A ver, pues yo creo que sí. Sí, yo soy casado. ¿Usted qué pensaría de esa persona? No sabe qué pasa. Cuando usted se casa, viene otra persona a convivir, a vivir con usted. Y usted tiene que darse cuenta que ya no está solo. Disfrutando con otra persona. Muchos no disfrutan, pero Dios manda es a disfrutar. ¿Pero es por qué? Porque no han nacido de nuevo. El matrimonio, aunque no deja de ser difícil, es vivir el cielo en la tierra. Si se vive a la manera de Dios. Si lo vives en tus propios esfuerzos y en lo que te enseñó tu suegra, tu mamá o el suegro del mundo, en 2 meses estás separado. Pero si lo vives conforme al plan de Dios, es una maravilla. ¿Sí o no? No. Es una maravilla. Tú no te salvas cuando estás en una reunión o en un evento y dice, tienes que entregarle tu vida, tú necesitas a Dios. Y tú le dices, Señor, si te necesito, sálvame, por favor. ¿Tú crees que esa oración sirve? ¿Cuántas veces la has hecho? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios lo mismo? Señor, si te necesito, sálvame. No, Dios necesita que usted le diga, Señor, te necesito. No soy capaz con mi vida, con mi conducta, he tratado de cambiar, pero no puedo, Señor, ayúdame. Te entrego mi vida, te doy el control. Haz algo en mi corazón, haz algo en mi vida. Uno se salva solamente admitiendo que está perdido. Y tal vez tú hasta al momento, es posible que no le hayas dicho a Dios, Señor, estoy perdido. No sé más qué hacer, no sé por dónde coger. Toma mi vida, te la entrego en tus manos y haz de mí una persona nueva. Tal vez tú le has dicho al Señor, Señor, ayúdame, tú sabes, tú conoces mis desgracias, pero tú estás teniendo el control. ¿Quién está a cargo de tu vida? ¿Tú o Jesús? ¿Quién manda en tu vida sinceramente y con el mano en el corazón? ¿O solo es religiosamente que hablas de Jesús mientras estás en el medio de cristianos, pero sales afuera? Bueno, no siempre sale afuera. Sales y nadie sabe que tú eres cristiano, porque eres de recontraespionaje, cristiano de la secreta. Nadie puede saber que soy un espía. Sí, eso nos pasa. Porque si estás en un medio carnal, mundano, te haces ver como alguien carnal y mundano. Y si estás en un medio espiritual, te comportas y aparentas ser espiritual. Pero la verdadera intención del corazón la examina Jesús mismo. Yo recuerdo que muchas veces recibí a Jesús y cada vez intentaba cambiar, intentaba dejar cosas, intentaba ser otra persona. Y no pasaba nada. Y hablaba de Dios y enseñaba a Dios, pero en mi corazón había concupiscencia, fornicación o adulterio, pornografía, masturbación. Y no podía con eso. Hasta que le pude y decidí decirle, Señor, no soy capaz. Te entrego mi vida y haz con ella lo que quieras. Pero no decir, te entrego mi vida y no vuelvo a buscarlo, y no leo la palabra, y no oro, y no voy a la iglesia, y no estoy en intimidad con Dios. Porque si no, no pasa nada. Tienes que estar pegado a Él.
La responsabilidad del cambio está en ti. Perdón, la responsabilidad del cambio no está en ti. ¿Está en quién? Pero tu responsabilidad está en entregarle el control de tu vida a Dios. Préstame el lapicero, por favor. Cuando yo no había nacido de nuevo, y todos los que nacen van en esta dirección, hacia el infierno. O sea que los que están a este lado, les tocó el infierno. ¿Y el cielo está para dónde? Para el otro lado. Mientras yo recibí a Jesús, fue fecundado por la palabra, la semilla, pero mi vida no estaba sometida al control de Dios. Yo iba para el infierno. Y yo trataba de hacer lo bueno, que lo bueno está allá. Trataba de no pecar, trataba de no hacer nada. Era una lucha interna todo el tiempo. Porque siempre estaba predeterminado a hacer ¿qué? El camino de la perdición, como todo el mundo va. Y tú puedes ser cristiano de muchos años, pero puede que vayas en el mismo sentido. Porque si Jesús dijo que muchos serían los que se perdían y que aunque sanaran, aunque hicieran cosas, Él les iba a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo estaba en ese camino. Y conocía la palabra mucho versículo, mucha cosa, pero mi vida no había cambiado. Y yo hacía eso, hasta que un día le dije, Señor, toma el control de mi vida. Y cambió los deseos de mi corazón y me los giro hacia el otro lado. Y ahora cuando yo quiero, no la perdones, mira cómo te habló, o mira cómo te habló no la voy a perdonar, no la voy a perdonar, termino perdonando. Porque Jesús cambió el rumbo de mi vida y de mi corazón. ¿Y es lo que quiere hacer contigo? Es lo que quiere hacer contigo. Ese cambio solo se hace en las manos de Dios, no en tus manos. Solamente entrega el control de tu vida a Dios. Humíllate delante de Dios y le, Señor, te necesito. Solo no puedo y tú sabes que no puedo. Te entrego mi vida. Cuando tú lo hagas de corazón, vas a sentir cómo Él cambia esa naturaleza pecaminosa en una naturaleza divina. Y ahora te va a costar pecar. ¿A quién ahora le cuesta pecar? ¿A quién le cuesta pecar? Sea honesto con usted. Porque hay una naturaleza que nos lleva. Y yo te voy a decir algo, la salvación está basada en si naciste de nuevo. Ojo, la salvación está basada en si naciste de nuevo. No está basada en si vienes a la iglesia cada 8 días. No está basada en si lees o no la Biblia. No está basada en si oras o no. Está basada en que hayas nacido de nuevo. Y el cambio no está en tus manos. Está en que le entregues el corazón. Pero ¿cuántas veces tú dices, Señor Jesús, yo te necesito, te recibo, y entra a mi vida? Pero le pones una butaca al lado de la puerta. Y no le abres el cuarto del reblujo, la habitación, la cocina, el patio, sino que le digas, Señor, hasta ahí. No te vas a meter en mi área sexual. No te vas a meter en mi bolsillo de mis finanzas. Yo te creo y creo mucho en ti, pero no pases de ahí. ¿Le estás entregando el control de tu vida? Lo estás limitando. Y estás limitando que el poder de Dios empiece a hacer obras grandes en tu vida. Jesús decía, si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. Tienes que confesarlo. Con tus actos, con tu vida, con tu entrega. Jesús dijo y dice, si quieres ir al cielo, tienes que nacer de nuevo. Este fue el tema, nueva criatura. Dáselo fuerte.